Hablar de Marchena es hablar de historia, de sus monumentos, de su arquitectura popular y religiosa. Es hablar de gastronomía, de flamenco, de sus fiestas, de la hospitalidad de sus gentes. Es hablar de una mezcla de cultura y tradición que hunde sus raíces en la más remota antigüedad. En pleno corazón de la campiña se levanta imponente esta localidad sevillana de 20.000 habitantes, cuya economía a lo largo de los siglos se ha basado en el olivar y cereal, gracias sobre todo a la fertilidad de sus tierras bañadas por el río Corbones. Esta actividad se atestigua desde época prerromana, como se demuestra por la importante ocupación humana documentada arqueológicamente en los márgenes del río y de su principal afluente, el arroyo Salado, desde el Bronce final a su máximo esplendor en época romana. El núcleo urbano de Marchena debía estar plenamente consolidado ya en el siglo X, tal y como recoge el cronista cordobés Al-Razi, cuando indicaba la existencia de población mozárabe dentro de sus murallas. Del místico sufí Ibn Arabi debemos una hermosa cita poética del siglo XII, al referirse a Marchena como Masana o Marsana de los Olivos. Aun siendo un centro de segundo orden, dependiente de las coras de Écija, Sevilla o Carmona, Marchena contó con un importante núcleo amurallado, debido a la intensa actividad constructiva militar de los almohades, en el contexto del avance cristiano de principios del siglo XIII. 800 años después, esta cerca se conserva casi en su totalidad, constituyendo uno de los símbolos identificativos de la población y principal exponente de la arquitectura defensiva andalusí en la provincia de Sevilla. Con una longitud de 2.400 metros, encierra 3 grandes recintos, de los cuales el mayor se corresponde con el de la antigua Madina, actual barrio de San Juan, y los 2 menores con el Alcázar y la finca del Parque, estos últimos los peor conservados. A lo largo de su recorrido se abren distintas puertas coincidiendo con los principales caminos hacia las poblaciones vecinas. Estas son: la Puerta de Carmona, en la confluencia de las calles Zurbarán y Picadero, actualmente perdida; la Puerta de Sevilla o Arco de la Rosa, labrada en mampostería y cantería, con arco de herradura entre 2 imponentes salientes. Su actual aspecto se debe a una intervención llevada a cabo en 1430, sustituyendo a otra puerta anterior, posiblemente almorávide. Puerta de Morón, construida mayoritariamente con tapial y reservando la cantería para uno de sus vanos. Presenta una disposición típica de las puertas almohades en eje acodado, con la salvedad de que el ingreso se hace en sentido contrario al que recomendaba el tratadista romano Vitruvio. Tras un largo paño longitudinal jalonado por numerosas torres, se abría la Puerta de Osuna, de acceso directo y actualmente desaparecida. Las puertas de Sevilla y de Morón propiciaron desde fines de la Edad Media el nacimiento de 2 grandes arrabales extramuros, origen de los actuales barrios de San Miguel y San Sebastián. Otro, nacido al pie de la Puerta de Écija o de las Torres Caídas, en la embocadura de la calle Ánimas, no corrió la misma suerte, siendo desmantelado a mediados del siglo XVII. En el promontorio de la Mota, al norte de la Madina, se levanta el Alcázar, guarnición militar y centro de poder, que defendía y administraba el distrito o Iclín de Marchena, para el gobernador de la Cora a la que pertenecía.
Se trata de un amplio recinto de 2,3 hectáreas, completamente amurallado y dotado, en el perímetro opuesto a la ciudad, de una cerca secundaria o barbacana, que le otorgaba una mejor protección ante cualquier intento de asedio. Su ingreso principal se realizaba desde la propia Madina, a través de la llamada Puerta del Tiro, originalmente en eje acodado, aunque transformado en longitudinal durante la época ducal. El recinto debió contar con espacios residenciales para la autoridad militar, la guarnición y el personal de servicio, así como caballerizas, talleres, almacenes y posiblemente una mezquita, cuya ubicación podría coincidir con la actual iglesia de Santa María, levantada a mediados del siglo XIV, ya bajo dominio cristiano. Muestra de este urbanismo son los restos aparecidos durante los trabajos de rehabilitación, llevados a cabo recientemente en la cerca del Alcázar, que nos hablan de una compleja trama edilicia más o menos bien conservada bajo el solar actual. Gracias a la investigación arqueológica se ha podido establecer una secuencia histórico-constructiva de esta parte del recinto, contextualizando numerosos elementos arquitectónicos descubiertos durante la intervención y que han ayudado a comprender la evolución del inmueble, desde sus orígenes hasta la actualidad. Entre estos hallazgos, destacamos por su importancia la documentación de los restos de una cerca anterior a la almohade, integrada parcialmente en su recorrido y de probable origen romano. De época tardo-almohade, coincidiendo con los últimos años de dominio musulmán, se han registrado dos nuevas torres de tapial que, adosadas a la cerca principal del Alcázar, venían a reforzar su defensa en un momento tan crítico para el reino bereber. En 1240, el rey Fernando III toma la plaza de Marchena y comienza una nueva era en la historia de los pueblos de la Baja Andalucía. Los siglos XIII al XV fueron convulsos en lo social y en lo político. A la inmigración forzosa o voluntaria de moriscos hacia el reino nazarí de Granada se unió el problema de las tensiones entre los mudéjares que se quedaron, los conversos, la población judía y mozárabe local y los cristianos viejos emigrados desde el norte para repoblar los nuevos territorios. A nivel político, la situación permanente de crisis es agravada por las disputas entre las grandes casas nobiliarias castellanas, por ganarse la gracia real y controlar sus respectivos estados y territorios. En este contexto, entra en escena la casa de los Ponce de León, señores de Marchena desde el año 1309 y futuros duques de Arles. Teniendo a Marchena como centro de su estado, su actividad constructiva se hace patente en el antiguo Alcázar almohade a lo largo de sucesivas reformas en la cerca principal y la barbacana. Es característico el uso de la mampostería aparejada para reforzar y elevar los antiguos paramentos de tapial. Pero sin duda, las intervenciones más importantes se deben a don Rodrigo Ponce de León y su bisnieto, don Luis Cristóbal. Al primero se debe la reestructuración del acceso primitivo del Alcázar, con la instalación, hacia 1492, de una portada de cantería de estilo gótico, destinada a ensalzar su heroico papel en la Guerra de Granada, actualmente situada en los Reales Alcázares de Sevilla. Además, podemos atribuirle un amplio programa constructivo que afectaba a todo el perímetro murario de la fortaleza, dirigido a mejorar sus defensas y sistemas de flanqueo ante el peligro que suponían las constantes razias nazaríes de fines del siglo XV. Estas actuaciones consistieron en el revestimiento pétreo de los antiguos lienzos y torres de tapial de la barbacana, la construcción de nuevas torres de mampostería, la sustitución del antiguo postigo islámico que daba acceso al recinto secundario del parque, por otro de estilo gótico, conociéndose como el portillo.
Al segundo duque de Arcos, don Luis Cristóbal Ponce de León, debemos la transformación, a mediados del siglo XVI, del antiguo Palacio Mudéjar en otro de gusto renacentista, que se conservó prácticamente intacto hasta inicios del siglo XX, cuando fue expropiado y expoliado por causa de la bancarrota que sufrió la Casa de Osuna, poseedora del título ducal de Arco en esos momentos. El palacio renacentista contaría con amplias zonas ajardinadas de recreo que circundaban la iglesia-convento de Santa María y que incluían un paseo a lo largo de la antigua liza almohade, a la que se accedía desde los jardines, a través de una amplia escalera, documentada durante los trabajos de restauración. Asistimos en este momento a un cambio drástico en cuanto a la concepción funcional y estética del Alcázar Marchenero, pasando de una edificación militar a otra residencial y de recreo, quedando el elemento defensivo relegado a un mero recurso escenográfico. Con la conclusión de la primera fase de restauración del mirador almohade y del entorno del Portillo, termina un largo proceso iniciado hace más de 2 décadas, con la aprobación del Plan Especial de Protección del Casco Histórico de Marchena, en el que se preveía la recuperación del recinto del Alcázar para su puesta en valor e inclusión definitiva dentro de la amplia oferta turística y patrimonial de la localidad. Pero este camino no ha hecho más que empezar.